Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. En la carta del apóstol Pablo a Tito. Carta del apóstol Pablo a Tito, el capítulo 3. Vamos a leer del verso 4 al verso 7. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, verso 4 al verso 7. Dice la palabra del Señor: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oremos y pidamos a Dios que Él en esta mañana nos edifique, ya que ese es el propósito por el cual nos reunimos. Nos reunimos para adorar a Dios, para alabarle, exaltarle y para alimentarnos de su palabra, porque ella es la que nos da las fuerzas para seguir caminando en este camino. Comienza, Iglesia del Señor, esta oración. Le damos gracias, Señor, en esta hora, por la oportunidad que nos concede, Señor, de estar aquí reunidos para darte la gloria y la alabanza y para predicar y enseñar, para aprender de su palabra santa. Señor Jesús, su Espíritu Santo nos dirija. Todo lo que hagamos, Señor, sea para la edificación de su pueblo y para la gloria de su nombre santo. En esta mañana confiamos, creemos que su presencia está aquí y que tú nos guías, Señor, en todo lo que hacemos. Amén, amén. Dele gloria a Dios. Amén. Siéntese, tengan la bondad. Saludamos también a muchas personas que algunos nos sintonizan a esta hora, ya que esta predicación se transmite en directo y algunas personas nos están escuchando. Un saludo para ellos también. Bueno, tenemos en esta mañana un tema de la vida cristiana. Sabe que la vida cristiana tiene 4 temas básicos: la fe cristiana, el culto cristiano, la conducta cristiana y la esperanza cristiana. Son los temas fundamentales de la vida cristiana. La vida cristiana es una experiencia que todos los creyentes están viviendo, que se vive desde que uno comienza en el Señor hasta que termine la carrera. Entonces, eso es vida cristiana, vida cristiana. Después de que la persona ya ha sido salvado por el Señor, ha sido traído a la iglesia, entonces la persona está viviendo la vida cristiana y tiene esas experiencias. Debe fundamentarse bien en la fe cristiana, conocerla, saber que está creyendo. También saber qué significa el culto que se ofrece a Dios. Tener claro cómo debe ser la conducta cristiana. Y también tener claridad sobre la esperanza cristiana, para poder permanecer todo el tiempo. Porque los cristianos deben permanecer hasta el fin. O sea, ser cristiano no es por 1 año, ni por 2 años, ni por 10 años, sino es ser cristiano hasta el final.
hasta que Cristo venga o hasta que seamos llamados por el Señor. Entonces, vamos a hablar de la fe cristiana. Amén. La fe que tenemos, la fe que practicamos. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. A Dios se agrada porque se le cree. Los que no creen no pueden agradar. Porque la fe es lo que nos conecta con Dios. Hay dos mundos, uno que usted ve y uno que no ve. La fe es para conectarnos con el que no vemos. Usted no necesita fe para creer que aquí hay gente, que aquí hay bancas, que aquí hay templo. Pero usted necesita fe para creer que la presencia de Dios está aquí. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a hablar de la fe cristiana, porque se necesita la fe. La fe, y aquí este texto que hemos leído nos habla de la gracia, de lo que Dios nos ha dado. De lo que Dios nos ha dado, cómo nos ha salvado. Y en este texto del verso 7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, antes de ser justificados por la fe, fuimos justificados por la gracia. Por la gracia de Dios. O sea, la gracia es la que produce la fe en nosotros. Entonces, cuando usted lee Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe. Eso ya se refiere a la seguridad que nosotros tenemos. A lo que nosotros tenemos, a la reciprocidad que nosotros hemos tenido hacia la gracia de Dios. Entonces, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, sin fe es imposible comunicarnos con Dios, es imposible obedecer a Dios. Entonces, vamos a mirar cómo es el origen y el comienzo de la fe en el ser humano. Para que nosotros nos ayude esto a comprender nuestra vida cristiana. ¿Qué tan responsables somos delante de Dios? Entonces tenemos que comenzar por el principio. Cuando Dios hizo al hombre, Génesis 1:26, Dios hizo al hombre, 26 y 27, Dios hizo al hombre. Precisamente lo que diferencia al hombre es que Dios lo hace a su imagen y semejanza. Dios lo hace a imagen y semejanza. Ninguna otra criatura fue creada así, a imagen y semejanza de Dios. Eso hace entonces que el hombre sea diferente y el hombre tenga la capacidad, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios y tiene la capacidad de comunicarse con Dios. Además tiene el encargo de representar a Dios en la creación. Entonces, en virtud de eso, Dios le dio un mandamiento al hombre. Porque es capaz de recibirlo, porque es capaz de comprenderlo, porque es capaz de creerlo. Dios le da el mandamiento. A nadie más le dio mandamiento, sino al hombre. Para que el hombre lo entienda y lo obedezca. Mediante este mandamiento que Dios le da al hombre en Génesis 2:16,
y 17, allí le da un mandamiento que responsabiliza al hombre. Este mandamiento lo responsabiliza. Tiene la capacidad de creer a Dios. Entonces Dios le da este mandamiento y lo responsabiliza, y el hombre tiene, sin embargo, el libre albedrío y la libre determinación de obedecer o no. Porque Dios no le está obligando, sino que le está dando un mandamiento para que él lo tenga en cuenta. Dios, mediante este mandamiento, reveló su voluntad, su autoridad, su justicia. Se la reveló al ser humano. Todos fuimos hechos así. Todos. Todos creados así. Entonces el hombre es responsable delante de Dios, como dice Romanos 1:18. El hombre entiende a Dios desde allá. El hombre lo entiende, el hombre sabe, el hombre es responsable. El hombre tiene la capacidad de creer a Dios. Pero el hombre está en libre albedrío para que él tome la determinación. Dios no la toma por él, sino que es el hombre voluntariamente quien debía obedecer al Señor. Pero entonces se manifiesta que el hombre hace su propia voluntad. Hace su propia voluntad y el hombre peca contra Dios. El hacer su propia voluntad se constituye en pecado delante de Dios porque no obedece a la voluntad revelada de Dios. Entonces Dios le da una promesa, Génesis 3:15. Dios le da una promesa al hombre y le da la promesa de un redentor que él va a redimir, va a levantar un salvador. La gracia de Dios se va a manifestar y va a haber una salvación, una redención de ese estado en que el hombre quedó. En Génesis 3:21, usted ve en el sacrificio que el Señor hace, y con ese sacrificio Dios demuestra la forma como lo va a hacer, la forma como va a ejecutar la redención del ser humano, a través de un sacrificio que se va a ofrecer para poder quitar al hombre esas vestiduras de pecado y poner unas vestiduras de santidad, unas vestiduras de justicia. Entonces, esa era lo que Dios hizo desde allá, desde el comienzo, anunciando lo que iba a pasar. Inmediatamente en el capítulo 4, versos 3 al 5 del mismo Génesis, vemos la experiencia de dos personas. La experiencia de Caín y Abel, la cual, esa experiencia de este par de hombres enseñan sobre la religión que le cree a Dios y la que no le cree. Porque ya religión significa religar, unir a. Pero en este caso hay una religión humana que es la que practica Caín. Esa religión humana que practica Caín, la cual le ofrece un sacrificio a Dios, pero lo ofrece conforme él quiere. Conforme él quiere. O sea, como a él le parece, no como Dios dice. Abel fue y ofreció el sacrificio como Dios dijo. Entonces, el sacrificio de Abel fue acepto por Dios. El de Caín fue rechazado. Porque estaba bueno, quizás bonito, pero no era conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hoy en el mundo básicamente hay dos religiones, aunque hay 6 religiones grandes en el mundo y muchas sectas religiosas. Hay solamente
Dos, una que agrada a Dios y una que no agrada a Dios. La que tiene en cuenta lo que Dios ha hecho para salvarnos, agrada a Dios. Todas aquellas prácticas religiosas que se hacen, puede ser con buena disposición, pero que no se hacen conforme a lo que Dios ha enseñado, no agradan a Dios. Por eso, Hebreos capítulo 11, verso 7. Hay una lectura allí que quiero que la vean porque se refiere precisamente a esto. Como dice verso 7, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, es una fe que no solamente una fe muerta, una fe quieta, una fe pasiva, en la cual la persona dice, yo creo que hay un Dios, yo creo que hay un Dios, yo creo que hay Dios, sino que se interesa por adorar a Dios, por servirle a Dios, por obedecer al Señor. Entonces, esa es una fe activa, una fe que es conforme a la palabra de Dios. Lo que Él dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe cristiana está basada sobre que es Dios quien ha provisto todo este plan de salvación. Es Dios quien lo ha provisto. O sea, la salvación no es por las obras que nosotros podamos hacer. Así que no podemos nosotros considerarnos a nosotros mismos y hacer como una calificación de nosotros diciendo, yo soy bueno, yo soy regular, yo soy muy malo, yo soy medio bueno. No, cualquier consideración de esas estamos equivocados. Tenemos que depender de Él, de lo que Él hizo, y es por la fe en Él. Por eso leíamos al comienzo del culto, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es por creerle a Dios. Es por creerle a Dios. Entonces, eso nos quita a nosotros cualquier oportunidad de jactancia, en la cual si usted dijera, yo creo más, o yo creo menos, o yo creo, no hay oportunidad ni de jactarse, ni de menospreciarse, sino que confiamos en Él, confiamos en el Señor, dependemos de Él, la salvación la ha provisto es Él, porque el sacrificio lo hizo Él. Entonces, esto también nos ayuda para que nadie se desanime, porque algún cristiano se pudiera desanimar al no comprender la fe cristiana y pensar que él tiene que hacer determinadas cosas para salvarse. Hacemos porque creemos, pero no hacemos para ser justificados. Creemos para ser justificados. Hebreos capítulo 11,
Vamos al versículo 1 para que vean ustedes la definición de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Para qué fue que dijimos que sirve la fe? Recuerde que hay dos mundos, el que usted puede ver y el que usted no puede ver. Este que vemos fue hecho de lo que no se veía. Y fue hecho para que usted lo vea. Y usted lo puede ver con la lámpara que se llama sol. Pero el otro mundo no se ve con esa lámpara que se llama sol. El otro se ve por la fe. Una vez que una persona parta de esta tierra, no necesita más el sol. Puede ver sin el sol. Así que no se preocupe. Gloria a Dios. Entonces, por eso la Biblia dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la gracia Dios mandó y esto vino a la existencia y usted lo puede ver hoy y se puede ver usted y puede ver este edificio y todo. Pero esto vino de lo que no se veía y nos lo entregó Dios para que conforme a nuestra humanidad nos podamos comunicar con esto. Pero en usted hay un espíritu que Dios creó y se lo dio a usted. Y ese necesita comunicarse con lo que no se ve. Porque usted después que termine aquí de mirar esto y se cierren sus ojos y no pueda ver más aquí, tiene que ir allá. Y debe estar preparado para ir allá, al mundo que no se ve. Esa es la realidad. Esa es la base de la teología. Por eso se necesita la fe. Y por eso sin fe es imposible comunicar. Lo otro es una capacidad que usted tiene aquí y un positivismo que usted tiene, que usted dice me tiene que ir bien en este trabajo, que yo tengo que ganar tanto. Eso es un positivismo que usted tiene. Y si usted trabaja puede alcanzar eso. Pero fe, la fe viene de Dios, para agradarlo a Él y para comunicarse con Él. Así que usted puede vivir en este mundo. Entonces, si vive sin fe y se muere así, eso es lo que la Biblia dice, para que aquellos no se pierdan. Entonces usted perdió el tiempo aquí. Perdió el tiempo, se perdió. Usted tenía la oportunidad aquí, vivir aquí en este mundo que usted ve y tener la esperanza del que no se ve, pero usted solamente se entretuvo con el que ve. Y los judíos escribieron una vez, dice, agradable es ver el sol, refiriéndose a la vida, el tiempo que dura la vida. Entonces la persona debe tener eso, vea. La fe cristiana parte de esa seguridad. Hay un mundo que no se ve y es más grande que el que se ve. Es más grande que el que se ve. Pero hay gente que no ve eso. ¿Por qué? No, porque uno está viendo con los ojos de aquí, solamente los ojos naturales, y entonces no ve sino las diversiones y las cosas que el mundo le presenta aquí y no puede ver lo otro. Pero aquí está la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Lo que Dios ha prometido. Lo que se espera de Dios. Y la convicción de lo que no se ve. Ustedes, todos los creyentes, ustedes saben que Dios está aquí. Saben, ustedes lo creen y saben que Dios está aquí.
Y no está aquí solamente. Dios lo llena todo. ¿Y por qué lo saben? Por la fe, lo creemos, lo creemos. Creemos que está ahí. Entonces vea, por eso el creyente, es bueno saber esto de la fe porque a veces nosotros nos detenemos y nos detenemos en cosas, en solo recibir favores. Sí pude conseguir esto, pude obtener este favor. Pero esas son cosas a las que tenemos derecho por ser creyentes. Dios lo puede sanar a usted, le puede proveer, le puede... Pero la fe es para comunicarse. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Entonces, sin fe está ¿qué? Efesios 2:1 dice, estabais muertos. La persona que anda por este mundo supuestamente dice que disfrutando, porque eso no es un disfrute realmente. Haciendo con su juventud y con sus fuerzas y con su plata y con su todo eso lo que quiere. Esa persona está muerto. Está muerto. Está muerto porque solamente ve lo de aquí, lo terrenal. Entonces, un buen ejemplo, hay ejemplos sobre la fe que vamos a mirar aquí. La fe es el medio para agradar a Dios. Por ejemplo, aquí tenemos el verso 2. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todos los que han leído la Biblia saben todas las obras que Dios hizo en la antigüedad. Y con todos los hombres a quien Dios llamó y usó grandemente lo que Dios hizo. Alcanzaron buen testimonio. Alcanzaron, por la fe alcanzaron cosas grandes que Dios hizo. Y usted las ha leído, los milagros de provisión, de protección, milagros grandes que Dios hizo. Y ellos alcanzaron ese buen testimonio ante las naciones. ¿Sabe que los pueblos, cuando oían que venía Israel, dice, hay que correr? Porque viene Israel y viene el Dios de Israel. Ellos tenían miedo. Ellos sentían mucho miedo porque ellos sabían que con Israel estaba el Dios todopoderoso y que nada lo podía detener. Si había que abrir el mar, lo abría. Si había que hacer lo que fuera, Dios lo hacía. Así que no tenían ningún temor. Entonces, por la fe, ellos alcanzaron esto. El verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, lo que le estaba diciendo hace un momento, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Creo que lo dije en otra oportunidad, hubo una investigación profunda, duró muchos años estudiando sobre la materia, hasta que llegaron hasta el límite de la materia. Y ya no descubrieron más de ahí para allá. Ya no se puede ver ni con el aparato más perfecto, no se puede ver de ahí para allá. Y llamaron la partícula de Dios de ahí en adelante. La ciencia la llamó así. Ahí está lo que Dios dio, lo que no se ve. Y esto que se ve fue hecho de eso. Entonces la nada no existe. Que algo que fue hecho de la nada, no fue hecho de la nada.
Fue hecho de lo que no se veía, pero que existe. Que nosotros no lo vemos, pero que existe. Y es más lo que no se ve que lo que se ve. Gloria a Dios. Entonces estamos viviendo en un universo de alguna manera limitado, ¿cierto? Limitado. Entonces no podemos hacernos tanta vanidad con esto y tanta cosa que es que lo hermoso del mundo, lo hermoso, sí, muchas cosas atractivas y todo, pero no hay que quedarse mirando eso, porque eso es temporal, pasajero. En este mismo libro de Hebreos capítulo 1, la Biblia dice que esto está sustentado por la palabra de Dios. Vea, al momento que Dios dé su palabra y recoja todo esto, desaparece ya. Así es sencillo. Porque todo está sustentado por la palabra de Él. Gloria a Dios. Entonces hay que darle gracias a Dios porque nos ha dejado vivir aquí. Amén. Nos ha permitido vivir aquí. Pero esto es de Él. Esto es de Él. Nosotros no tenemos y no las escrituras, por ahí todas esas cosas que nos hacen de papel y cartaventa y todo eso y que esto es mío. No, usted paga los impuestos. Pero eso, todo es de Dios. Salmo 24 dice, de Jehová es el mundo. Y todo lo que en él habita. Gloria a Dios. Entonces la fe tiene que estar fundamentada sobre esas verdades, esas realidades. Para uno no estar creyendo, ¿y cómo será esto? ¿Y cómo será esto? No, vivo aquí en este mundo. El tiempo que esté viviendo acá, y aquí todos somos pasajeros. Sí, hay médicos que lo dicen al enfermo cuando va, el médico, yo conozco un médico que le dice a los enfermos, dice, no, estamos de paseo. Cuando va un enfermo así algo grave, él le dice, no se preocupe que estamos de paseo. Solamente estamos de paseo. Entonces, ¿por qué es lo que hay que creer y por qué hay que trabajar? Porque la Biblia dice poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque las que se ven son temporales. Son temporales. Todo pasa y todo se acaba y todo se deteriora y todo se va rápidamente. ¿Usted quiere estar en la vida eterna? ¿Usted quiere estar en el otro programa? Porque le dieron permiso y nos dieron permiso para estar en este. ¿Cuánto tiempo piensa estar aquí? Aquí, ¿cuánto tiempo piensa usted estar aquí? No se pregunte cuántos años tiene, cuántos le quedan. Aquí, en este programa, aquí, debajo del sol, alumbrado con la lámpara del sol. Pero el otro tiene otra luz. Gloria a Dios. Es alumbrada directamente por el Señor. Gloria a Dios. Entonces vale la pena que nosotros sepamos que Dios hizo todo esto que ha hecho para salvarnos y que la fe no es una idea de alguna persona. Que por eso, yo no sé, el ser humano, hay un problema en la religiosidad y es que la gente no sabe leer la Biblia. Y entonces leen un versículo y hacen una religión. Y hay muchas religiones y casi todas las religiones usted dice, le citan un versículo.
Por ejemplo, hay unos que citan Isaías 43:10. Se citan a usted. Y ellos fundamentan eso, pero no ven el contexto, no saben qué significa. Pero mira, les digo una cosa, la Biblia es simétrica.